un ministro fiel se caracteriza por seriedad en su enseñanza. Eso no significa que va a ser un gritón contencioso. A veces la gente malinterpreta la seriedad con el gritar y enojarse. No. Comprendemos la diferencia entre tomar algo en serio y gritar. La exhortación es de tomarlo en serio, de ver la importancia. Luego agrega que debe ser una palabra sana. Acá es la única vez que la palabra ocurre fuera de los evangelios y hechos, donde vemos muchas sanidades. Jesucristo está sanando a la gente. Obviamente acá se usa de manera figurativa para hablar de una enseñanza sana, apropiada. Y me puse a pensar un poquito, ¿qué es lo que hace que una enseñanza sea enferma, por decirlo así, el contraste, el opuesto de una enseñanza sana? Y creo que podemos pensar en varias razones, varias formas en que una enseñanza se vuelva enferma. En primer lugar, que no coincide con el resto de la Biblia. Que hay supuestos pastores que comienzan a predicar un pasaje y si tienes algo de discernimiento, dices, esto no puede ser. Eso no puede ser una interpretación correcta. ¿Por qué? Porque va completamente en contra de lo que otro versículo dice. Y Jesucristo nos dice que la Escritura no puede ser quebrantada. Es imposible que Dios en un libro vaya a contradecir lo que Dios dice en otro libro, porque Él es perfecto. ¿No? Es imposible. Entonces muchas veces las enseñanzas son enfermas, están enfermas, porque el pastor no ha hecho el trabajo de estudiar todo el consejo de Dios y asegurar de que su interpretación coincide con el resto de la Escritura. Tal vez la razón más común es de que el pastor ignore el contexto del pasaje, ignora la argumentación del autor. Eso es lo que ocurre cuando los pastores hacen esto y comienzan a predicar sin ver el contexto que lo rodea, que muchas veces nos pasa, ¿no? Que estamos en la casa y como que sientes que necesitas ayuda de parte de Dios y simplemente abres tu Biblia y comienzas a leer y es muy fácil malinterpretar la Escritura de esa manera porque no estás enterado de por qué el autor está escribiendo ese versículo, porque no has leído los capítulos anteriores. Y una tercera razón sería simplemente de que la interpretación va en contra de la definición de las palabras. Muchas veces, si estoy escuchando un sermón, como que, bueno, tal vez la RAE dice que la palabra en español significa eso, pero no es una opción, porque la palabra original ni siquiera puede transmitir esa idea. Entonces tenemos que invertir tiempo, es el punto. Tratar la Escritura con integridad, con seriedad, para interpretarla correctamente. Finalmente dice una palabra irreprochable, más allá de la reprensión. Cuando uno predica su deseo, como ilustración, su deseo es de que después de decir amén y volver a sentarse, es de que si Pablo estuviera acá, sentado a mi lado, él me diría, uy, exactamente lo que quise decir. Bien hecho. Que Dios dijera, eso fue la idea. Y que nadie podría decir, no fue la interpretación correcta. Fue tu especulación. Fueron tus ideas. Pero tú pusiste tus ideas, los insertaste en el texto, no trajiste lo que estaba allí. No identificaste correctamente el punto, ¿no? Nadie podría decir, no, esto fue una falacia. Lo interpretaste mal. No significa esto. Cuando enseñamos acerca de Dios, nos esforzamos para hacerlo con precisión. Buscamos decir exactamente lo que Dios dice. Bueno, Josías, me parece muy aplicable para ti, pero yo no predico. Bueno, nuevamente, pensar en principios que tú puedes aplicar a tu vida. O sea, tal vez tú no enseñas acá,
pero todos nosotros enseñamos la Biblia. Lo enseñas a tus hijos, lo enseñas a tus amigos. Siempre estamos interpretando y hablando de la Biblia. Entonces, agarren esos principios y busquen hacerlo bien, de manera que agrada a Dios. Queremos agradar a Dios en la forma en que tratamos la palabra y en la forma que ejemplificamos nuestras interpretaciones en nuestras vidas. Otra aplicación periférica tal vez, pero sería nunca prestar atención a un pastor que no está buscando eso. No que somos perfectos, yo seguramente he dicho un montón de tonterías. Ustedes que han estado acá varias décadas lo saben. Uno aprende, uno busca corregir. Pero es obvio cuando estás escuchando a un pastor que ni siquiera está tratando de obedecer esos principios. No darle oído. ¿Por qué? No busca agradar a Dios en sus mensajes. ¿Y por qué es tan importante todo esto? El versículo termina: de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Por lo menos en la Reina Valera se lee como si el adversario fuese el diablo, o sea, el adversario y nuestro adversario es el diablo. Pero por el contexto y por la forma que se lee en griego no es el punto. Este adversario se trata de alguien que está diciendo cosas malas de nosotros. Una traducción muy literal de la frase sería: para que cualquiera que se oponga se avergüence al no poder decir nada malo de vosotros. Y el punto es de que si Tito vive una vida ejemplar, no hipócrita, una vida ejemplar, y predica enseñanzas sanas, de que sus oponentes se van a avergonzar porque nunca van a poder mostrar su error. Va a ser obvio de que le están oponiendo sin causa. Es como cuando un político ataca y está inventando mentira tras mentira tras mentira en contra de su oponente, y luego ¿qué pasa? La verdad sale. ¿Y qué le pasa? Bueno, debe sentir vergüenza. A veces tengo mis dudas si realmente la sienten o no, pero lo normal sería sentir vergüenza de que ahora todo el mundo sabe de que yo he estado mintiendo todo este tiempo. Entonces Pablo dice, debemos vivir vidas tan irreprensibles, tan irreprochables, de que la gente que nos opone y nos ataca tengan vergüenza, de que es obvio de que estamos viviendo la verdad de Dios. Bueno, entonces el primer punto, si nosotros queremos agradar a Dios, debemos ejemplificar la doctrina, vivir vidas dignas de ser copiadas, porque estamos reflejando el carácter de Cristo. La segunda manera que Pablo subraya para agradar a Dios es de adornar la doctrina, y nos movemos de hablar de Tito ahora a hablar de los esclavos. En versículo 9, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos. ¿Siervo realmente es esclavo? Si no estás convencido, compra el libro escrito por nuestro pastor MacArthur con el título Esclavo. Y lo vas a ver allí. La palabra griega acá, amo, es déspotes. No estamos hablando de un siervo voluntario, estamos hablando de un esclavo. Y quisiera tomar tal vez 2 o 3 minutos, porque tal vez una de las cosas que más difíciles de interpretar esta sección no es tanto ver qué es lo que el esclavo debía hacer, que es sujetarse. La pregunta es, ¿por qué la Biblia no condena la esclavitud? En particular acá en los Estados Unidos es un tema sumamente controversial, sumamente caliente. ¿Por qué Pablo simplemente no dice a los amos, dejen en libertad a sus esclavos? Y punto y ya. 3 razones, 3 puntos sobre si la esclavitud es pecado en sí. Si alguien me hace la pregunta si la esclavitud es pecado en sí, mi respuesta es no, por 3 razones. Primera razón,
sabemos que la esclavitud no es algo pecaminoso en sí, porque de no ser así, Jesucristo sería el mayor pecador de la historia, ya que Él es quien tiene la mayor cantidad de esclavos. ¿Sí? Segundo, el pecado por definición bíblica, 1 Juan 3:4, el pecado es infracción de la ley. Y no existe ninguna ley en este santo libro que prohibiera la esclavitud. Tercero, la esclavitud es amoral. No inmoral, no moral, amoral. No tiene que ver con la moralidad. Es un constructo social que puede ser la mejor o la peor dependiendo de tu amo. Déjame darte una ilustración tocante al gobierno que espero les ayude. ¿Cuál es el mejor sistema de gobierno? Bueno, acá en los Estados Unidos todos van a decir, ¿qué? Democracia. Democracia, todos tenemos un voto, todos estamos involucrados, no queremos un emperador, no queremos una monarquía. Huimos de eso. Ya no vamos a servir jamás a un rey. ¿Una monarquía es pecado entonces? No, no. Aunque sí podemos ver en el mundo de que una monarquía es el peor sistema del gobierno cuando el rey es un hombre caído, porque le da un poder absoluto para abusar y lastimar a sus súbditos. También debemos afirmar de que una monarquía sería el mejor sistema del gobierno si el rey fuese Jesucristo, porque le daría un poder absoluto para bendecir a sus súbditos. No habría ninguna burocracia que le impida a bendecirnos y amarnos. Sería el mejor sistema de gobierno y lo será cuando Cristo regresa a esta tierra y reina como un rey absoluto con vara de hierro. Pero ves la conexión, ¿no? De que la esclavitud es el peor constructo social si tu amo es un pecador. Y debemos condenar cualquier abuso, cualquier pecado, pero el pecado no radica en la esclavitud, el pecado radica en el hombre que abusa de su poder. Pero también nos damos cuenta que la esclavitud es el mejor constructo social si nuestro amo es Jesucristo. Qué delicia, qué deleite, qué seguridad de saber de que pertenecemos a Él. De que Él se preocupa de todas nuestras necesidades, de que Él está a cargo a todo lo que necesitamos. Entonces, muy breve, pero una breve explicación de por qué Dios no condena la esclavitud. No está aprobando todos los abusos, no está aprobando los pecados, pero la esclavitud es amoral. ¿Sí? Ok, regresemos. La exhortación es de que los esclavos debían agradar a sus amos en todo. Puntos de que Dios les habla a esos esclavos donde están, en la situación en la cual se encuentran. Y en vez de decirles que debían huir de sus amos, la Biblia no les llama a la revolución, les llama a exaltar a Cristo por medio de su testimonio santo, porque al final de cuentas eso es lo único que importa. Que sus amos lleguen a ser salvos por ver la conversión, por ver las buenas obras de sus esclavos, por la forma que se portan. Que busquen agradar a sus amos, que sean buenos esclavos. Es la misma palabra que en todas las demás instancias significa agradar a Dios. Acá, agradar a Dios por medio de agradar a esos amos. La sana doctrina que profesa agradar a Dios se adorna al buscar agradar también a los hombres, a esas autoridades terrenales. La sana doctrina que profesa amar a Dios se adorna al amar a sus hijos. La sana doctrina que profesa servir a Dios se adorna al servir
a los demás. En la misma manera que Santiago 2 dice que la fe sin obras está muerta, Pablo nos está diciendo que la sana doctrina sin obras está desnudo y vergonzoso. Hay que adornarla, hay que adornar la sana doctrina, adornarla con las obras que le corresponden. Llega a ser muy específico, dice que no sean respondones. En griego es anti-hablar, decir lo opuesto. El amo dice una cosa y el esclavo dice lo opuesto, dice que no, levanta pretextos. Pablo dice, si tu amo te da una orden, hazlo sin quejarse. Versículo 10, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo. Otra vez, en todo, ahora esta vez 2 veces en el versículo 10. En todo debían ser ejemplo. Todo debían adornar la doctrina. Defraudar significa precisamente ese, desfalcar, robar algo debajo de la mesa. Se usa en Hechos 5 cuando Ananías sustrajo del precio y luego mintió. Entonces los esclavos no debían desfalcar, debían ser fieles a sus amos. Que en este texto no se trata de fidelidad a Dios, se trata de ser confiables a sus amos, ¿no? El amo no debe cuestionar si su esclavo le va a robar o no. Debe confiar en él. Me recuerda de Génesis 39 con José y Potifar, de que allí en Génesis dice de que Potifar le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Dejó todo lo que tenía en mano de José y con él no se preocupaba de cosa alguna sino del pan que comía. ¿Qué confianza tenía Potifar en José? ¿Por qué? Porque Potifar conocía el carácter, el testimonio de José. Y esto da testimonio de su Dios. Ese adorno precioso de buenas obras, de fidelidad, de confiabilidad, adorna nuestra doctrina. Y así entonces termina Pablo el versículo 10 diciendo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Otra vez, Pablo quiere que los cristianos no solo creamos en la sana doctrina, sino que vivamos de manera digna de dicha doctrina. Enseñamos que Dios es un Dios de gracia, que nos salvó por gracia. Pablo lo resalta, dice que es una doctrina de Dios nuestro Salvador. Y entonces lo enseñamos, lo creemos, lo estudiamos. La gracia de Dios nuestro Salvador, ese Dios que crucificó a su Hijo para justificarnos. Ese Dios misericordioso que nos salvó de su ira. Ese Dios de gracia que nos adoptó. Ese Dios fiel que promete preservarnos hasta el final. Creemos esas cosas. De hecho, a veces incluso nos jactamos de que somos una iglesia de sana doctrina y es bueno estudiar y profundizar en la sana doctrina y ser precisos en lo que creemos y en lo que enseñamos. Pero también somos llamados a irradiar lo que enseñamos en nuestras vidas, reflejar la gracia de Dios a otros. Debemos tratar a otros con la misma gracia con la cual Dios nos ha tratado. De hecho, una traducción súper literal de Colosenses 3:13 dice, de la manera que Cristo os dio gracia, así también hacedlo vosotros. Entonces, qué bueno que comprendes bien lo que significa la gracia de Dios. Pero eso debe guiarte a, con la misma precisión, mostrar esa gracia a otros. No tenemos tiempo de leerlo, pero se acordarán el final de Mateo capítulo 18, cuando hay un siervo que debe unos millones de dólares a su amo. Entonces va y le ruega y le suplica, por favor, perdóname la deuda, muéstrame gracia. Y el amo lo concede y le perdona la deuda. ¿Y qué hace después del siervo? Sale e inmediatamente se encuentra con otro consiervo que le debe unos miles de dólares. O sea, no son centavos, son miles de dólares. Pero su amo le acaba de perdonar millones. Le agarra
está enojado, le echan en la cárcel y el amo se enoja. Le echa al primer siervo en la cárcel porque el principio nosotros debemos reflejar la gracia que hemos recibido de Dios a los hermanos en particular. La gente debe saber de que somos una iglesia de sana doctrina, no solamente por lo que predicamos, sino por la forma que les recibimos. Que sin conocerlos, sin que ellos ganen nuestro favor, sin que ellos ganen nuestra amistad, les abracemos. Bueno, con un abrazo de COVID, un codo santo. Que los aceptemos, que los amemos. Para concluir, a veces, no sé si te ha pasado, pero estás en un salón y alguien entra y está tan bien vestido, con un vestido tan costoso, tan elegante, de que cuando la persona entra, todo el mundo gira su cabeza y ve a esa persona. Nuestra doctrina debe ser así de llamativo, así de atractivo, ¿no? Cuando Pedro, por ejemplo, en 1 Pedro 3, está hablando a las hermanas, dice que vuestro atavío no debe ser lo externo, sino lo interno, el de corazón. Ese principio aplica no solamente a hermanas, aplica a todos nosotros. Queremos que cuando la gente ve a los hermanos de Grace Community Church, que sean atraídos a nuestra doctrina por nuestro servicio, por nuestro amor, nuestra gracia, porque estamos reflejando a Cristo al mundo. Quisiera terminar en 1 Juan 4. Busquen 1 Juan 4, versículo 12. Y aquí terminamos. 1 Juan, capítulo 4, versículo 12. En un párrafo donde Juan ya nos ha dicho que Dios es amor y ya nos ha exhortado a amar a los demás, que si no amamos a los demás no hemos nacido de Dios, y luego hace esta sorprendente declaración. Versículo 12, nadie ha visto jamás a Dios. Ahora, paren ahí, porque es una cita de Juan 1:18. A Dios nadie ha visto jamás, pero el unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. No podemos ver a Dios, pero sí vemos la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y lo que Juan aquí nos dice es, nadie ha visto jamás a Dios, pero si nos amamos a nosotros mismos, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Es decir, de que el mundo no puede ver a Dios, no puede ver su amor. Pero si nosotros amamos, van a ver a Dios en nosotros. Qué llamado de no solamente estudiar la doctrina, no solamente creer la doctrina, no solamente proclamar la doctrina, pero de adornarla en la forma que vivimos.